Amados hijos, tienen que ser personas buenas. De lo contrario, Dios nos puede enviar castigo, como lo hizo con el diluvio, que es un hecho histórico, con evidencias. Hay que temer a Dios en su infinito amor. Hijos míos. Hola, soy Manuel, y estoy en un museo donde hay evidencias. El tema del diluvio, un castigo del Dios amoroso. Realmente se escucha hasta suave, porque esa narrativa es un genocidio, a la humanidad, a la fauna, y una total extinción a la flora. ¿Fue real? ¿Hay evidencias? No, en absoluto. Lo que sí vamos a encontrar son muchos problemas de credibilidad, de moralidad. Según el Génesis de la Biblia, todos los hombres se volvieron malos, y bueno Dios los castiga, no presentándose con ellos y exhibiendo alguna advertencia, como lo haría una persona razonable. Muestra su autoridad y les advierte, no, va de inmediato al exterminio, abro comillas. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Cierro comillas. Vaya fracaso del diseño inteligente de Dios. ¿Y qué pecados cometieron en el reino animal? Castigo que se extiende al reino vegetal. Lo interesante es la otra parte de la Biblia en el Nuevo Testamento. Pablo de Tarso en su carta a Romanos capítulo 5 versículo 13. Escucha con atención. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, nadie podía ser castigado por rebelde, pero no obstante, el pecado estaba en el mundo. Recordando la cronología de los eventos de la Biblia. La primera parte es el Génesis. Ahí comienza todo. El Génesis y el diluvio. El famoso castigo de Dios. El segundo libro, que también es supuestamente de Moisés, es el Éxodo, con la huida de los hebreos de Egipto, para después entregarles la ley. Las leyes no fueron entregadas antes del diluvio, fueron entregadas después del castigo. Pablo da testimonio de una premisa elemental: no puedes castigar si no hay ley. Pero en las absurdas narrativas de la Biblia, la supuesta palabra perfecta de Dios, el Dios castigó antes de entregar las leyes, en contra de su propia enseñanza. Los líderes religiosos y muchos de sus seguidores afirman que este fenómeno sucedió, lo que es totalmente falso. Realmente sorprende que sus afirmaciones sean tan temerarias, con el propósito de engañar al ingenuo y la persona de poca cultura. Tan sencillo como consultar los libros de historia. Historia general. Historia por sociedad. Historia de la cultura. Verifícalo tú mismo. No se encuentra en ninguna parte de la historia. De haber sucedido, solo pudo ser a partir de la edad de cobre, la edad de bronce, porque ya existían las herramientas para crear naves de diferentes piezas. Solo 8 personas sobreviven al diluvio. La Biblia es muy clara. Abro cita. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. Cuando terminó el evento, solo sobrevivieron esas 8 personas. ¿Cuántos años calculas que esa familia podrá repoblar el planeta? ¿O serán décadas? ¿O serán siglos? ¿Quizá un milenio? Razona esta situación. Esto significaría la interrupción simultánea del desarrollo de las civilizaciones. ¿Qué no sucedió? En Egipto solo llegarían a la segunda dinastía de faraones. Las culturas en la hoy Grecia no se habrían desarrollado. Tampoco las culturas de las Américas. En las culturas maya, China, India, Grecia, estudiaron los movimientos del sistema solar por siglos para predecir eclipses solares. Un diluvio hubiera impedido ese crecimiento cultural. Las guerras en todo el planeta entre sociedades como la de Kadesh de los hititas, su líder Mutwatali II, contra el faraón Ramsés II, no podría haber existido. No existió nunca una interrupción total simultánea en las culturas del planeta. Por eso esa fantasía no está registrada en la historia. Hijos míos, en todo el planeta hay testimonios del diluvio, en muchas culturas. Tengan fe que sí pasó.
Sí, eso es lo que te inculcan. Pero razona. Ya escuchaste que solo los seres vivos del arca sobrevivieron. ¿Quién pudo dar testimonio adicional si todos los demás estaban muertos? ¿Los del arca? Lo que sucede una vez que razonas e investigas, descubres que sí hay múltiples narrativas de tormentas inusuales en todo el mundo. Son tormentas que no exterminaron a la humanidad, solo eventos regionales. Y lo más risible de la argumentación religiosa es que no se dan cuenta, no investigan que son en diferentes épocas. Tempestades, aguaceros, inundaciones en todo el mundo en todas las eras, de personas que vivieron para contarlo. Para los creyentes bíblicos es el mismo diluvio. En China, unos 2000 años antes de la era común, está registrada en la historia una crecida del río Amarillo, el sexto más largo del mundo con unos 5.400 kilómetros. Arrasó las viviendas, ganado y cosechas en las riberas de su caudal. En los textos de Sima Qian dan testimonio que la gente salvó sus vidas al subir hacia los cerros. Fue una inundación, no un diluvio universal. Cultura micénica. La isla de Creta, a nivel del mar. Muy fácil de que una crecida del mar la afectara. La cuna de la cultura micénica, a unos 1.200 kilómetros de la región de Noé. Perfecto ejemplo de muchos de que el diluvio hebreo nunca sucedió. Esta cultura está perfectamente documentada desde la edad de piedra, crece y se desarrolla por las edades de cobre, bronce, hasta a principios de la edad de hierro. Ininterrumpida. Repito, ininterrumpida. Nunca sufrió un diluvio que la extinguiera. Fueron terremotos, incursiones de enemigos, declive de su sociedad. Ahora te pido este favor. Lee con cuidado en Génesis capítulo 6, versículo 14 al 17. Pon en pausa el video y regresa cuando lo hayas leído y comprendido. ¿Lo notaste? Dios le da instrucciones precisas de cómo hacer el arca. Y Noé no pregunta. Oh, Señor, perdón. ¿Qué es un arca? No entiendo el mensaje que me envías. Noé sabe perfectamente lo que es un arca, un buque de carga grande, porque los ha visto. Ha visto barcos, muchos en esa era de diferentes civilizaciones, privados, de comercio, de batalla, de pesca. Sabe a lo que se refiere el Dios. La religión quiere ingenuos e ignorantes que no se den cuenta que en esa era ya había barcos, rutas marítimas. En casi todas las costas y riberas del planeta. Esta fantasía de la Biblia es absurda, la detectas cuando tienes cultura. Ahora observa cómo el Dios decide hacer un genocidio con daños colaterales a todo ser vivo. De un pobre Dios inepto que tiene que destruirlo casi todo. Qué curioso que en el Éxodo fuera tan preciso en otra de sus matanzas. ¿Recuerdas los asesinatos de inocentes, los primogénitos? Personas inocentes que no tenían ni voz ni voto con el faraón. En el Éxodo capítulo 12, versículo 29. Dios mató todo primogénito, incluso de esos desdichados que estaban en la cárcel y de los animales. Vaya narrativa más disparatada. En una parte es selectivo, y en otra, el Dios va a destruir todo ser vivo. Termina con toda la flora, que ninguna semilla es mencionada recolectada por Noé en el arca para salvar la especie. ¿Qué pecado puede cometer una flor para merecer el exterminio de Dios? Así de demenciales incongruentes son las narrativas de la Biblia. Lee y comprende en Génesis capítulo 6, versículo 23, abro cita, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. Cierro cita. Solo Noé y los del arca. Pon atención, razona. ¿Y los seres que viven en el mar? Los seres marinos. Que viven en el agua, no importa lo que llueva. ¿A los de agua salada les afecta el agua dulce? Si es así, también Dios debió considerar preservar a esas especies. Y viceversa, ¿a los de agua dulce les afecta el agua salada? ¿O qué? ¿Se le olvidó al Dios esos detalles?
Si los seres acuáticos estaban en peligro de morir por el cambio de salinidad del agua, debió preservar también cada pareja. Si no, entonces la Biblia vuelve a equivocarse, pues el mar contenía vida. Porque es muy clara la Biblia, perece todo lo que tenía aliento de vida. Y en el mar, adicionalmente a las especies grandes, hay algas, microbios, hongos, arqueas, bacterias marinas que son seres vivientes, tienen aliento de vida que se alimentan de cadáveres. Se alimentan de cadáveres y es lo que más abunda en ese escenario. Claro que los ignorantes hebreos de la Edad de Bronce que copiaron este cuento de los acadios, ni idea tenían de la veracidad de su absurda adaptada narrativa, en pleno desconocimiento de la vida en los mares. Toda vida perece, de una Biblia de un Dios, que no conoce el Polo Norte. El Polo Norte, esa inmensa región, es hielo. Y el hielo flota, no importa lo que llueva. Contiene su propio ecosistema. Osos, focas, morsas, zorros, aves como la gaviota tridáctila, el fulmar boreal. La lluvia no pondría en riesgo su existencia. Según el cuento, el arca encalló en el monte Ararat. Vaya con el Dios de la Biblia que no sabe que el Ararat es un volcán, un estratovolcán. ¿No lo sabía Dios? Y esta situación es muy importante, más adelante lo explicaré. Ahora otra escena ridícula de la Biblia. Génesis capítulo 8 versículo 11. Abro cita. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Cierro cita. Vaya, con lo absurdo. Porque la paloma encuentra una rama de olivo en un mar repleto de cadáveres y restos de hojas, troncos y muchas ramas de pinos, cedros, palmeras y claro de olivos. ¿Te das cuenta en lo mal que está realizado este cuento? Los olivos no crecen en lo alto de montañas que serían las primeras partes de tierra firme en aparecer. Lo que la paloma tendría en sus patas como prueba de que las aguas se retiran sería lodo, precisamente tierra. No una rama de olivo de todo lo que está flotando en el mar. Hijos míos, lo del diluvio es real. Incluso ya encontraron el arca. Está ahí, en el monte Ararat. Eruditos cristianos lo confirman. Alabado sea el Señor. ¿Y realmente se lo creen? Retomo el tema de que Dios en sus narrativa no sabe que el Ararat, de unos 5 kilómetros de altura, es un volcán. Los volcanes como este estratovolcán, cuando hacen erupción, crean ríos de magma. Lo que presumen los creyentes que es el arca, es en realidad una formación geológica de magma, que lo más cómico es que no está en la cima del volcán. Repito, no está en la cima de ese supuesto monte, confírmalo tú mismo. Esa corriente de magma que parece el casco de un barco, está a unos 18 kilómetros al sur. La Biblia fue específica, encalló en la cima. Génesis 8 versículo 4. Encalló sobre los montes Ararat, no en el valle al sur. Te pido otro favor. Observa cuántas formaciones de esos flujos de magma parecen cascos de barcos alrededor del volcán. Son muchas. Los estudios geológicos clasifican el material basáltico de andesita, dacita y riolita en toda esa región. Ningún estudio geológico o de vulcanología determina que esos supuestos restos de arca es madera fosilizada. Solo las mentiras religiosas en sus páginas. Si fuera legítimo, la hubieran encontrado enterrada y protegida de la intemperie. Esta supuesta arca está expuesta a lo que la madera se habría desintegrado en su totalidad. 2 de julio de 1840. $10,000 muertos en la erupción histórica registrada. No es un simple monte como da testimonio la Biblia. Es un volcán. Nuevamente otro favor más. Busca en Google todas esas expediciones religiosas después de 1840
para buscar el arca en la cima de un volcán que ya hizo erupción. Aquí la palabra ridículo aplica perfectamente. Organizan expediciones a la cima de un volcán donde ya hizo erupción, esperando encontrar restos de madera, y siguen buscando cuando supuestamente ya la encontraron al sur. Perfecta congruencia religiosa. Han publicado estas fotografías del 2007 en páginas religiosas, asegurando que son las evidencias del evento. Que incluso entraron a los compartimientos. Qué ironía, y son las religiones las que te exigen no mentir. En realidad, ¿cuál es el origen de esta fantasía del diluvio? Y de muchas narrativas de la Biblia. Les presento a la doctora Francesca Stavrakopoulou, ganadora del premio literario en historia Penn Hessel Titelman. En su obra, God and Anatomy, nos exhibe cómo los escribas hebreos plagiaron los cuentos de sus vecinos y de los imperios que los dominaron. Porque está claro en la historia, los hebreos no se desarrollaron aislados. Muchos de ustedes ya saben que el diluvio judío tiene el origen en el plagio de las escrituras acadias del rey Gilgamesh, que también construyó un arca y sufrió un diluvio, sino también Gilgamesh como el rey David mostraron preferencia por el amor de un hombre. También la creación del hombre del barro tiene antecedentes y paralelismos antes del Torá. El diluvio griego con Deucalión y Pirra, la única pareja sobreviviente. Todo inicia con una narrativa que se esparce por todas partes y cada civilización la hace suya. Finalmente, ya incluso eruditos bíblicos después de muchos años, admiten que la narrativa del diluvio en la Biblia no es histórico. Les comparto al afamado Dr. William Lane Craig, el más importante erudito cristiano en las últimas décadas, reconociendo que esa narrativa no es histórica. En su intervención en el podcast denominado Pensamiento Cristiano, el 26 de noviembre del año 2024. Su sentencia final fue: abro cita. El diluvio es científicamente indefendible. Pensar que en la historia de la raza humana, toda la vida terrestre fue aniquilada en un diluvio. Excepto a los a bordo del arca. Eso es indefendible, históricamente y lingüísticamente. Cierro cita. Hoy día los eruditos religiosos están reconociendo los engaños de la supuesta palabra perfecta, inerrante de Dios, la Biblia. William Craig se une a otros como el Dr. Francis Collins, que admite la evolución y descarta el diseño inteligente. El erudito cristiano Dr. Daniel Wallace admite que la escena de la resurrección en Marcos no es legítima. El Dr. Craig Evans, también cristiano, reconoce que el Evangelio de Juan no tiene ninguna validez histórica, así muchos más. Agradecemos tu atención a este tema del diluvio. Para otro video expandiremos las imposibilidades de que ese fenómeno sucedió, como que no hay suficiente agua para cubrir arriba de las montañas. Al subir las aguas a esa altura, la atmósfera hubiera sido expulsada. Las tierras en el planeta serían estériles por absorber la salinidad de los mares que invadieron los continentes. Finalmente, un previo con otro tema que se abordará en videos posteriores. Cómo el Jesucristo en el Evangelio que le asignaron la autoría de Mateo en el II siglo, da testimonio que el diluvio es un hecho histórico. Así se expande la farsa del Antiguo Testamento al Nuevo. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días antes del diluvio, comían y bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Muchas gracias por tu tiempo y atención. Para seguir nuestro contenido semanal, suscríbete y activa la campana de notificaciones.